Buenos días. Buenos días a todos que madrugaron esta mañana fresca. Saludamos a todos los que están conectados vía internet. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, gozándonos, haciendo compromisos, pactos con el Señor de presentar una generación o ser de una generación que impacte al mundo. Hoy que verdaderamente el mundo necesita ser impactado, la pérdida de valores, la pérdida de tantas cosas que necesita el mundo, que alguien le pueda mostrar que hay algo más que lo que se vive. En una ocasión, el Señor y sus discípulos iban saliendo del templo, y los discípulos, uno de ellos le muestra, le habla de la majestad que hay del templo. El templo era un orgullo para el pueblo judío. Sin embargo, el Señor empieza a explicarles y le da una serie de señales que iban a suceder, y el Señor le dice que el templo iba a ser destruido. Mateo 24:32 nos habla este relato. El Señor sigue explicando esto que les está enseñando. Versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. El Señor les empieza a hablar una parábola. Dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay unas señales que el Señor les está haciendo notar a estos hombres, señales que anunciaban días difíciles. Y Él pone una parábola, y son cosas que todos podemos entender. En ese tiempo el Señor les habla de la higuera y les dice: cuando la rama está tierna, cuando tú ves, ellos entendían y ellos tenían mucha relación con las higueras. Dice: cuando tú ves la rama tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Nosotros también tenemos nuestras propias señales que nos dicen cuándo va a empezar a llover, cuándo va a hacer calor, cuándo va a suceder alguna cosa. Y estas señales nos avisan que va a pasar algo, ¿sí? Y el Señor, versículo 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hay algo que debe de estar siempre presente en nuestra vida. Versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo puede pasar. Cuando dice el cielo y la tierra pasarán, es decir, se puede terminar el cielo, se puede acabar, ya no existir. Puede acabarse la tierra. Todo eso puede pasar, y para nosotros podemos pensar que pues es difícil que se acabe el cielo o que se destruya la tierra. Sin embargo, es más probable que eso suceda. Ese es el propósito de la enseñanza, a que su palabra pase. Su palabra va a permanecer, su palabra se va a cumplir. En este día, yo quiero compartir con usted este tema que le he nombrado: el día del Señor se acerca. Y yo quisiera que cerrara sus ojos y me acompañara a hacer una breve oración. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo que nos das, un tiempo hermoso de adorarte, de decirte que para nosotros es un honor
servirte. Y la idea es servirte en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estamos. Que somos parte de una generación que tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, de preparar una generación que sea luz en medio de la oscuridad. Padre, háblanos en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea quien impacte nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Las palabras que debemos de tomar muy en cuenta es el versículo 34, que dice: de cierto os digo. Cuando dice que de cierto es una afirmación, hace un énfasis en que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras, mis hermanos, en ningún sentido son una amenaza, son una advertencia, son una llamada de atención para que estemos alertas siempre. La palabra de Dios no cambia. Todo lo que Dios ha hecho, ha dicho, se ha cumplido. Y se ha cumplido tal y como Él lo dijo. Así como lo prometió, así se ha cumplido. Así como lo ordenó, así ha sido hecho y así será. De tal manera que todo lo que prometió Dios, no debemos de tener duda que lo va a cumplir. Así está escrito. En el libro en la Biblia es un libro que nos habla de historia, pero es una historia que tiene vida y es una historia que nos deja un ejemplo de lo que puede suceder o de lo que ya sucedió y de lo que podemos esperar. Hemos encontrado o ahí encontramos promesas que Dios le hizo a su pueblo en algún tiempo por alguna circunstancia y Dios la cumplió. En la antigüedad podemos encontrar historias que pueden parecer irreales, que solamente en la mente de alguien, de un buen escritor, pudieron haber sucedido. Sin embargo, son historias verídicas que con el paso de los años han encontrado las evidencias históricas reales de que sucedió. El diluvio, por ejemplo, en la Biblia encontramos, en el Génesis encontramos la historia del diluvio. Dice Génesis 6 que Dios envió un diluvio sobre la tierra y en esos días habitaba un personaje que todo el mundo conoce, aún los que no creen en la palabra de Dios lo conocen. Hablan de Noé. Dice la Biblia que Noé era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Y dice que con Dios caminó Noé. Fíjese, Dios caminó con Noé. Un día Dios le habló a Noé y le dijo, Génesis 6:11, le dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofar. Nos brincamos hasta el versículo 17 y dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mire, Dios tomó una decisión. He decidido, dice el Señor, he decidido acabar con toda persona, con todo ser viviente. Había una causa. La causa era la violencia, la corrupción. La causa era que se habían desviado,
Y todo esto no le agradó a Dios porque no había quien lo buscara. Todo el mundo estaba metido en sus propias cosas, en sus propios propósitos, y habían hecho a un lado a Dios y habían dado rienda suelta a sus pasiones. En medio de esa generación había un hombre que dice la palabra de Dios que era perfecto, que andaba con Dios. Este andar con Dios habla de una relación íntima, una relación de comunicación. Y dice que Dios le dijo a Noé lo que tenía que hacer: construye un arca de madera. Noé vivía en el desierto. Dice la Biblia que ahí no había llovido. Y usted se puede imaginar, hemos hablado y se ha hablado mucho acerca de la historia de Noé construyendo un arca y todo el mundo burlándose de él. Y el único que creía que vendría un diluvio era Noé y su familia. Eran los únicos. Génesis 7, versículo 11 dice: el año 700 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Llegó el diluvio. 120 años pasaron del día que Dios decidió que iba a haber un diluvio hasta el día en que se cumplió la promesa. 120 años. Tal vez algunos de los que estaban ahí se burlaban de Noé, no vieron esto, pero otros sí lo vieron. Y ellos se burlaban, hacían mofa de Noé. Sin embargo, cuando llegó el día, todos corrían a quererse meter al arca, pero la puerta ya estaba cerrada. Y solamente habían entrado unos cuantos, Noé y su familia. Así podemos encontrar muchas historias de cómo Dios prometió y cómo Dios cumplió. La palabra de Dios no es dicha en vano. La palabra de Dios se cumple. Un día Dios prometió un Mesías. Mire, si usted se imagina que Dios tiene una agenda, la agenda es cuando tú anotas algo que va a suceder dentro de determinado tiempo. Y en la agenda del Señor, de Dios, había el día en que enviaría a su Hijo a la humanidad, a la tierra, con un propósito también: salvar a la humanidad. En el Antiguo Testamento esta venida fue profetizada por muchos profetas: Isaías, Daniel, David. Encontramos que dicen y que apuntan que un día vendría el Mesías. El pueblo lo sabía. Los judíos sabían que iba a venir un Mesías en algún momento. Y este Mesías sería el rey y los salvaría y los sacaría de la esclavitud. Y bueno, había muchas cosas que estaban sobre la venida de este Mesías. Ahí se iban a cumplir. Dice la Biblia que habían pasado 400 años desde que vino el último profeta y no había más palabra, no había profetas. El pueblo de Dios se empezó a confiar, se empezó a relajar, empezaron a cambiar sus costumbres, empezaron a vivir de una manera sin tomar en cuenta a Dios, como que si Dios no existiera. Pero cuando nadie lo esperaba, un ángel, el ángel Gabriel, fue enviado a la tierra. Usted conoce la historia en Lucas. Ahí
Es donde está más amplio, más detallado el relato del nacimiento del Señor Jesús. Dice que el ángel Gabriel fue enviado, 1:26 de Lucas, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret con una joven, una virgen, que estaba desposada, mas no casada. Estaba comprometida, pues, para que lo entienda. Y le anuncia que en su vientre el Espíritu Santo iba a poner a un ser. Y le dice el propósito que traería. Versículo 30 dice: y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y cuando menos lo esperaban, nació Jesús, el Mesías, con un propósito. Y empezó él también a predicar las buenas nuevas. Empezó él a dar cumplimiento a lo que Dios había prometido muchos años antes. Una promesa que tal vez muchos pensaban que no llegaría. Una promesa que ya se había olvidado tal vez, que para muchos no tenía sentido y decían: ¿dónde está Dios? No cumple sus promesas. Estamos en esclavitud, estamos pasando necesidades, estamos viviendo de una manera que no corresponde al pueblo de Dios. Pero un día llegó el Mesías. Hoy está pendiente en la agenda del Señor el cumplimiento del último gran acontecimiento que el pueblo, la humanidad debe de estar esperando. La Biblia habla del día del Señor. El apóstol Pedro habla del día del Señor. El día del Señor es el último suceso en la agenda del Señor. Después de este día ya no va a haber más eventos. Después del cumplimiento de este día de la segunda venida de Cristo, lo que sigue es la eternidad. Ya no habrá más pactos, ya no habrá más reuniones como esta, porque estaremos en el cielo, amén. ¿Cuántos estarán allá? Bueno, por lo menos todos queremos estar allá. Sin embargo, mis hermanos, en estos días, hoy, hablar del Señor no es un tema que se pueda, o es un tema que genera polémica, no es un tema que genere mucho interés. En algunas iglesias, hablar de la segunda venida del Señor o del día del Señor se usa para generar miedo. Yo hace muchos años, cuando comenzaba a ser cristiano, cuando hablaban de la segunda venida me daba miedo, porque no conocía, porque no tenía una relación con Dios. Lo usan muchas veces para forzar a las personas a que acepten al Señor. Y luego nos hacen preguntas como: si el Señor viene en esta noche, ¿estás preparado? Y tú dices: no estoy preparado. Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Recuerdan ustedes cuando nos hablaban que el mundo se iba a terminar en el año 2000? Yo recuerdo eso. Yo no era cristiano, yo no era nada, no quería nada. Sin embargo, mi abuelita me decía: hijo, pórtate bien. Esa era su manera de evangelizar, pórtate bien, porque el mundo se va a acabar en el año 2000. Y yo sacaba mis cuentas, y desde que estaba casado yo decía: y me iré a casar.
¿Y tendré hijos? Y luego ya después, estando casado, yo decía, ¿y conoceré a mis hijos? Y ay, pobres de mis hijos, estarán bien chiquitos, no han disfrutado de la vida. Fíjese, como que si el disfrutar de la vida o el seguir viviendo fuera más importante que estar en la eternidad. Pero yo tenía miedo. Hoy en día parece ser que hay un deseo de que el Señor no venga, porque muchos quieren conocer a sus nietos. Otros se quieren casar. Bueno, las hermanas. Y luego algunas, si supieran que dentro de 3 años viene, pues dicen con el que sea. Con tal de casarme, y bueno, ya después, si viene, pues no hay problema. Pero miren, no es más importante el casarte o el tener hijos o el conocer a tus nietos que estar en la presencia de Dios, que conocer a Dios. Hablar de la segunda venida de Cristo, en lugar de provocarnos temor, miedo, debe de provocarnos alegría, júbilo. Hace unos meses falleció un gran amigo, hermano de aquí de la iglesia, y cuando fuimos a su sepelio, a la funeraria, estaba platicando con su esposa, sus hijas, y yo le decía, qué privilegio tiene tu esposo al estar en la presencia del Señor, conocer al Señor, cara a cara. Para el cristiano, estar en la presencia del Señor pudiera ser el día más importante tal vez de nuestra vida. Y la segunda venida de nuestro Señor es una promesa que aparece en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento, las cartas, hablan y apuntan a la venida del Señor, a la segunda venida del Señor. Hay 17 libros en el Nuevo Testamento que prometen, es un tema recurrente. En el Antiguo Testamento les decía que todos los profetas hablaban de este día, del día del Señor. Daniel lo profetizó y hablaba de lo que sucedería. Y hablan Isaías, David, todos hablan de que será un día de gran problema para muchos. Segunda de Pedro 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 10 de continuo. Dice así: amados, esta es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Guardaos para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Amén. En el tiempo que el apóstol Pedro escribió esta carta, en la iglesia había falsos maestros que enseñaban que la promesa del Señor era una fábula. Enseñaban que la promesa del Señor no se iba a cumplir, que era algo que nada más les habían dicho, pero que no tenía fundamento ni razón de ser. Muchos se burlaban de los cristianos. Dice que con sarcasmo les decían: hey, ¿dónde está la promesa? Igual que en los días de Noé. De Noé se burlaban y le decían: ¿dónde está el diluvio? Hacían burla de Noé y su familia. Están trabajando en vano. En vano se apartan de disfrutar de los placeres del mundo, de la vida. En el tiempo de Pedro, que ya habían pasado como 60 años después de que Jesucristo había sido levantado al cielo, y 60 años para ellos decían: la promesa ya no viene, ya no existe. Pero Pedro, que caminó con Jesús, sabía que la promesa se cumpliría. Igual que Noé caminó con Dios, Pedro caminó con Jesús. Y él estaba cierto, tenía la certeza de que a pesar de que estaban pasando los días, los años, la promesa se cumpliría. La segunda venida de Cristo, mis hermanos, es un hecho importantísimo, pero hay causas, hay motivos por los que aún no regresa. Pero mire, si Cristo no regresa, no hay juicio. Dios no va a juzgar a las naciones. Si Cristo no juzga a las naciones, pues no hay cielo ni hay infierno. Ciertamente que entonces nuestra fe y lo que hacemos es en vano, porque no existe. Pero muchos que estamos aquí hemos comprobado la presencia del Señor. Hemos disfrutado de sus milagros. Hemos sido testigos de tantas cosas que Dios ahí está. Es vivo. De tal manera que seguramente que Cristo volverá. La segunda venida de Cristo, mis hermanos, debe ser una motivación para llevar una vida santa y piadosa. En los primeros 2 versículos, el apóstol hace un recordatorio, hace un llamado a estar atentos, a entender lo que en el pasado los profetas, los apóstoles enseñaron sobre el día de la segunda venida, el día del Señor. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, es el versículo 1, en las cuales, como recordatorio, Pedro les está recordando lo que ellos ya sabían. Dice: despierto en ustedes su sincero entendimiento. Despierto, es decir, estaban dormidos. No debemos estar dormidos. Y esto que estamos hablando es un recordatorio para despertar de nuestro letargo, tal vez. Para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Lo que profetizó Isaías, Daniel,
Cada uno de esos hombres aún no se cumple. Y ese es un recordatorio de que un día se va a cumplir. Han pasado muchos años. Han pasado muchos años de esas promesas. Incluso no solamente cuando lo dijo Jesús, sino cuando lo dijo Isaías. Han pasado miles de años y aún no se cumple. Y esto ha sido motivo, dice el versículo 3, ante todos sepan que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. En los últimos días vendrán burladores. Hace, no sé, unos meses, Toño me hablaba de un ex hermano que venía aquí, que era parte del grupo de alabanza incluso, que tenía ahí un mensaje en el YouTube. Y me pasó el link y lo estaba viendo. Y me daba tanta pena, lástima estarlo mirando. Y decir algo como burlándose de nuestra fe. Burlándose de lo que nosotros esperamos y creemos. Y decía, cuando yo estaba ahí con ellos, pues yo oraba y aparentemente le hablaba a un Dios que no existe. Porque ahora dice él que Dios no existe. Y yo lo escuchaba y así como él, mucha gente se burla de la promesa de Dios. Dice que no va a venir. Versículo 4, preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Dice, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal y como estaba desde el principio de la creación. Y esto es una mentira. Versículo 5 dice, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. El mundo ha cambiado desde ellos decían, esos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia, hablaban de cosas que que ni siquiera sabían. Decían que la creación estaba intacta desde el inicio y no es cierto. Pedro les dice, no es cierto. El agua fue separado de la tierra, el cielo fue separado, todo ha cambiado. Y en nuestros días todo ha cambiado. Versículo 6 les recuerda que un día el mundo fue destruido por el agua. Pedro les está dando la referencia de que el mundo fue destruido cuando el tiempo de Noé, el diluvio, un acontecimiento que nadie esperaba. Nadie creía, nadie esperaba, y cuando llegó, todos fueron sorprendidos y se dieron cuenta y dijeron, es verdad, si era cierto. Pero tristemente ya no podían hacer nada. Ya no. Versículo 7 debe de tomar mucha importancia para nosotros que aún estamos viviendo, mis hermanos. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. El cielo y la tierra de nuestros días, dice la palabra de Dios, están reservados para el fuego. Cuando leemos las señales de cómo será la segunda venida, habla de que el fuego consumirá la tierra y todo será destruido junto con los impíos. El Señor Jesús da algunas referencias. El capítulo 24 y 25 de Mateo, usted puede encontrar todas las señales que
nos anuncian la segunda venida del Señor. Yo solamente quiero leer Mateo 25:31, algo que nos dice. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando el Señor Jesús y dándoles las señales a sus discípulos y a la gente que lo estaba escuchando. Dice, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Está claro. Dice, cuando venga Jesús, se sentará en su trono, porque Él es el Rey, Él es el Dios soberano. Y con esa autoridad que Dios le da, dice, separará a unos de otros. Y vuelve a traer la imagen del pastor. El pastor que cuida de su rebaño. Y miren, en este rebaño había ovejas y había cabritos. Pero dice que el pastor ese día se separa a unos a la derecha y a otros a su izquierda. Y primero hace una referencia de las ovejas. Y mire con qué amor les dice, vengan benditos de mi Padre. Vengan al reino que ha sido preparado para ustedes desde la eternidad, desde la fundación del mundo. Ahí yo quiero estar. Yo quiero ser una oveja de esas. Estar en la presencia de Dios y ser separado de esa manera. El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabra tan tremenda. Siempre escuchamos en la palabra de Dios, en el vocabulario de Dios, palabras diferentes. Palabras que bendicen. A pesar de encontrarse ante pecadores, nunca los ofende, nunca les dice palabras que los puedan dañar, lastimar. Sin embargo, aquí tal vez es el único lugar donde les dice, apártense de mí, malditos. Es una palabra muy fuerte para los cabritos. Y dice el fuego, y dice al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Estarán en el mismo lugar donde va a ser echado el diablo y sus ángeles. Pablo dice que escribe estas cosas para que tengan en su memoria. Pedro escribe estas cosas para que tengan en su memoria. ¿Cómo será el día del Señor? ¿Cómo será el juicio? Para unos, la eternidad al lado del Señor. Para otros, el lugar donde habrá fuego eterno. Tal vez en este momento empezamos a tener temor. Y empezamos a cuestionarnos, ¿qué soy? ¿Cabrito u oveja? No, mis hermanos, el propósito no es provocar miedo. Cuando hablamos de este tema a los cristianos, es para motivarlos, su manera de vivir. Que estemos seguros que la promesa que nos hicieron, que nos hizo el Señor y que estamos esperando se va a cumplir un día. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará hasta que sea cumplida.
Pedro aclara que escribe esto para que no seamos confundidos con el tema, con el cuento de que el Señor no va a venir, que esa es una falsa promesa. Pedro hace una aclaración que el tiempo de Dios no se mide como el nuestro. Dios vive en una actualidad eterna, permanente. Para Dios no hay mañana ni pasado. Dios se maneja en lo mismo. En la eternidad empezó para Él y termina en la eternidad. El que puso los horarios, el que puso el tiempo, es Apple con su iWatch. Para Dios es un continuo estar aquí. Y Pedro lo dice, el Señor no está tardando en cumplir su promesa. Dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y ese es un cálculo que hizo Pedro. Y 1000 años, dice, son como un día. Entonces, si nos vamos a ese cálculo, pues si hablamos de la venida de Cristo para acá, son un poquito más de 2000 años. Y entonces, si usamos ese cálculo, estaríamos hablando de 2 días en el tiempo del Señor. Y en el tiempo de nuestro, ya estamos desesperados. Pero en verdad, mi hermano, ¿usted tiene desesperación porque venga el Señor? ¿En verdad usted piensa en eso? Versículo 9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden su tardanza, pero hay una razón para que uno venga. Dice: el Señor es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento. Hay una paciencia de Dios esperando que nos arrepintamos. ¿Qué es arrepentirte? Arrepentimiento es el deseo de cambiar, de ser diferentes a lo que somos. Pero no podemos cambiar. Mire, en la iglesia, cuando estamos en nuestra iglesia, siempre que están exponiendo la palabra de Dios y que nos confronta con alguna situación, con alguna desobediencia a Dios, con algún pecado, con alguna manera de vivir que no es acorde a la palabra de Dios, decimos que: Señor, me arrepiento. Sin embargo, nuestra manera de pensar no cambia. Nuestra manera de pensar fuera sigue siendo la misma. Nuestros pensamientos siguen actuando igual. Tiene que haber un cambio de vida de nuestro corazón y de nuestra manera de pensar para que esto tenga un fruto de acuerdo a lo que incluso nosotros pensamos, queremos. Dios está esperando que todos, y fíjese, dice que todos se arrepientan. Dios es paciente y está esperando el arrepentimiento de nosotros. La pregunta es: ¿tú crees que te alcances a arrepentir antes de que venga el Señor? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será la venida del Señor? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura: Él vendrá. Él cumplirá su promesa. Pedro nos da alguna pista que es muy importante considerar, mis hermanos. El día del Señor vendrá como ladrón. Y habla cómo será ese día terrible, dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Un día terrible.
Si nosotros nos angustiamos y sentimos tanta tristeza por lo que está sucediendo en tal país, que hubo un derrumbe y un terremoto y se derrumbaron miles de edificios y hubo miles de muertos, y nos angustiamos y decimos: ay, pobre gente. Pero aquí dice que esta tragedia, esta destrucción con fuego intenso será en todo el mundo. No será en una nación, no será en una ciudad. No habrá manera de mandar rescatistas, porque todos vamos a estar en el mismo problema, los que estén viviendo en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios, dice: ¿cómo viene el ladrón? El día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? El ladrón le habla y le dice: oye, te habla por teléfono, oye, de las 8 a las 9 ¿puedes salirte de tu casa porque voy a ir? No. Hace algunos años llegamos a nuestra casa después de comer, un domingo, después de estar en el servicio, alabando al Señor, gozándonos y dándole gracias, y bueno, en la presencia de Dios, bien felices. Y llegamos a nuestra casa y la puerta estaba abierta. Y yo la vi y le dije a mi esposa: calma, no hay que meternos, porque está abierta. Y ya sabe, ahí pensando: ¿y si están adentro? ¿Y si son muchos? ¿Y si es uno y trae pistola? ¿Qué hacemos? Le dije a mi esposa: no te preocupes, Superman está aquí, voy a entrar. Me metí con todo el miedo del mundo y empecé a revisar mi casa. Había una escalera y toda la escalera estaba regada de ropa mía, deportiva, porque la persona que entró, las personas que entraron, pues como que les gustaba mucho hacer el deporte y dijeron: mira, aquí hay mucha ropa deportiva. Pero en las ansias de salir dejaron por ahí tiradas algunas. Y fue muy desagradable, mis hermanos, llegar a mi casa y encontrar que se habían robado muchas cosas. Mi esposa estaba pues muy triste porque se habían llevado las joyas de la familia. Un baúl como de 50 kilos con joyas se llevaron. Todo lo que le había heredado la abuela y la mamá. Y bueno, inconsolable. Y yo triste porque se habían llevado mi ropa deportiva toda apestosa a sudor. Y dije: bueno, pero era valiosa para mí. Pero ¿sabe qué? El ladrón llegó cuando nadie lo esperaba. Una de las estrategias del ladrón es actuar de manera sorpresiva, cuando nadie lo espera, cuando están descuidados, cuando están confiados. ¿Qué pasaría, mi hermano, si hoy se metiera un ladrón a tu casa y te despojara de todo lo que hay? ¿Cuántos están esperando que suceda esto en su casa? Nadie, ¿verdad? Todos, no, pues estamos bien tranquilos, dejamos bien cerrado, dejamos el perro ahí amarrado. No pasa nada. Lo dejé con alertas, con alarmas. La respuesta es que nadie. Pero sin el ánimo de meterte miedo, si tú supieras que hoy viene el Señor en la noche o dentro de unas horas, ¿estás preparado para eso? ¿Ya te arrepentiste? Porque el Señor no viene porque está esperando que se arrepientan el que no esté arrepentido. ¿Qué pasaría si tú supieras, en verdad, si supiéramos que el Señor viene
¿En unas horas o en esta noche? La pregunta es, bueno, porque todos decimos, sí, que venga, pero el asunto es, ¿estás preparado para estar en la presencia del Señor? Tristemente, mis hermanos, pareciera que muchos, y voy a hablar de los cristianos, pareciera que no están incluso esperando la venida del Señor. No lo están esperando. Yo tengo un teléfono de esos que dicen que son inteligentes y hago mis citas, las agendo. Cuando tengo que ir a algún evento, que vamos a salir a otra ciudad, y le pongo ahí que me avise con un mes de anticipación. Si lo hice casi a final de año, le pongo que me avise con un mes de anticipación. Me manda un recordatorio: viaje a Hawái. Claro que me alegro, ¿verdad? Digo, vamos a ir a Hawái, gloria a Dios. Y Pedro nos hace un recordatorio, dice: amados, les escribo esto para hacerles un recordatorio de que la venida del Señor se cumplirá. ¿Cuándo? No lo sé. Han pasado 2000 años, más de 2000 años. ¿Será tiempo suficiente? No lo sé. En el tiempo de Noé pasaron 120 años. Y el día que menos esperaban, llegó. Pero muchos no creían que eso iba a suceder. Solo unos pocos estaban preparados para ese día. Y entre el pueblo cristiano hoy en día parece que la venida del Señor no es un acontecimiento, no está en su agenda, pero en la agenda de Dios sí está el día, la hora. Él lo sabe perfectamente. Aún el pueblo cristiano hoy vive confiado. Y una de las estrategias del ladrón es agarrarnos confiados cuando no lo esperamos. Y el Señor Jesucristo, hablando en capítulo 24, verso 42, cuando está hablando de las señales de lo que sucedería, el versículo 42 dice: por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Hay una palabra aquí, hay un imperativo: velad, velen. Velen porque no saben el día que viene su Señor. En el Antiguo Testamento, las ciudades siempre ponían hombres por las noches que estaban velando, toda la noche estaban velando por si venía el enemigo, por si eran atacados. Hoy hablaban de esta generación y nos hacían un llamado a los varones a estar preparados, a hacer compromiso. Y miren, varones, los que principalmente debemos de estar velando somos nosotros, los varones. Sin embargo, el que menos vela, el que menos está comprometido con la palabra de Dios, con la vida espiritual, son los hombres. El ladrón siempre va a llegar sin hacer ruido, sin manifestarse que va a entrar a la casa.
Dice, hablando el Señor, dice: si tú supieras que viene hoy, estarías preparado esperándolo. Si tú de alguna manera, si hay de esos ladrones que te hablan y te dicen: oye, voy a ir a tu casa, tú dices: sí, vente, aquí te espero. Y ahí estás toda la noche esperando que llegue, porque sabes: no, es que ese cuate es bien mala onda y sí va a venir, pero aquí lo voy a esperar. Aquí lo voy a esperar. El Señor no es mala onda en tardarse, pero sí nos dijo: voy a ir. ¿Pero cuándo, Señor? No sé, porque todavía hay algunos que necesitan arrepentirse, y voy a ir. Y tal vez antes de que llegue, algunos nos vamos a ir a su presencia. Pero ¿qué acontecimiento es estar en la presencia del Señor? Yo les comento que esos días que yo estaba pensando, cuando este hermano se fue a la presencia del Señor, yo decía: qué tremendo estar en la presencia de Dios y conocerlo tal y como es. Cuando vamos a compartir a otros lugares donde nunca hemos ido, luego nos dicen: ay, pastor, usted es diferente de como yo lo veía. Yo me lo imaginaba de otra manera. Y digo: ¿cómo? Pero pues si me veía. No, pero no es lo mismo. Algunos me imaginaban más chaparrito. Y yo digo: no, es que estás confundiendo, ese es el pastor Toño. O dicen: no, pero yo me lo imaginaba más gordito. También te equivocas, es el pastor Adrián. O sea, para todos tengo, no, que lo más alto. Te equivocas, es el pastor Chuy. Pero conocerlo en persona es diferente. Igual, la Biblia nos dice más o menos cómo era el Señor, pero usted se lo imagina cómo es. Yo muchas veces estoy orando y me lo imagino y le digo: Señor, ¿realmente cómo eres? Me han vendido la idea de que eres barbón y con el pelo largo. Yo no sé, pero yo puedo pensar en cómo eres tú: dulce, amoroso, misericordioso. Y en eso llena mi corazón y yo anhelo estar en tu presencia, Señor. Pero el Señor nos dice, versículo 38, por eso, fíjese bien, por eso, por todo lo que nos imaginamos, dice: también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Yo te pregunto a ti, que eres un cristiano que asiste a la iglesia, vienes cada domingo, e incluso para ustedes es un esfuerzo venir a tal hora, a esta hora, pero el hecho de ir a la iglesia es una señal de que estamos preparados para el día del Señor. En la vida, en nuestra vida, la que vivimos, todos nos preparamos y estamos preparando a nuestros hijos para enfrentar la vida. Nosotros estamos preparados para enfrentar la vida. Nosotros le hemos dado una buena educación a nuestros hijos. Y es un privilegio, es un orgullo, es un motivo de orgullo cuando nuestros hijos se gradúan. Y lo andamos pregonando. No, mi hijo ya salió de la universidad. Ya le dieron su título. Es una gran preocupación en causarlos a que se preparen, porque es importante que tengan un buen trabajo. Un buen trabajo te da posibilidades de tener bienes materiales satisfactores.
o mejores oportunidades de negocios. Algunos les da la oportunidad incluso de destacar en la profesión que tienen, de formar una bonita familia, de tener una casa, un auto, de viajar, de vestir bien. Puras cosas relacionadas con este mundo. Pero la verdad, mis hermanos, es que muy pocos se están preparando para el día del Señor. Venir a la iglesia cada domingo es como el inicio de una preparación. Mire, muchos cristianos se están preparando y están preocupados por ser buenos esposos. Están preparándose para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos vecinos. Pero ¿esto será suficiente para esperar la venida del Señor? Nuestra preparación toda está relacionada con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida. Un matrimonio se prepara para ser buenos esposos porque eso les permite vivir cómodamente, sin pleitos. Un buen padre se preocupa para ser buen padre, para educar a sus hijos, porque no quiere tener problemas. Eso le garantiza vivir cómodamente, sin preocupaciones. Sus hijos viven ordenadamente, son buenos chicos. Ser buenos vecinos, empleados, patrones. Pero muchos de todo esto que le estoy hablando solamente estamos preparados para la vida diaria, para nuestra vida diaria. Pero la verdad es que nuestra preparación para estar en la presencia de Dios, para estar preparados para cuando Él venga, es deficiente. Oramos poco. La oración es la manera, es la llave que habla en nuestra intimidad con Dios. Noé andaba con Dios porque clamaba a Dios, lo buscaba. David, Daniel, todos dice que si usted lee el relato de sus vidas, oraban, doblaban su rodilla, clamaban a Dios y tenían una intimidad con Dios. Tú te levantas hoy y le dices: Señor, hoy vendrás. Hoy será el día que será tu segunda venida. Bueno, si no vienes, Señor, de cualquier manera yo te estaré esperando. Estoy listo. Ante un peligro que hoy nos dicen: estén preparados porque va a haber un gran terremoto en Guadalajara. ¿Qué haría usted? ¿A dónde me voy? A un lugar abierto, al campo, a la primavera. ¿Qué hago? Pero aún ahí tu vida corre peligro. ¿Acaso esto estar preparado para esperar al Señor? Si eso nos dijeran, pues a lo mejor tú dices: gloria a Dios, hoy te voy a conocer, Señor, porque tal vez en el terremoto, en lo que sucede aquí, se acaba mi vida. Pero eso no es lo importante. Voy a estar contigo. Nos preocupamos, hay un mes, el mes de septiembre, que hacen testamentos. Y nos preparamos para dejar todo en orden cuando nos vayamos. Que no haya problemas entre nuestros hijos. Porque luego ya cuando se va el padre, la madre, no, pues aquello se convierte en un problemón, ¿verdad? Nos preparamos para eso. Pero para estar en la presencia del Señor. Y no es para infundir miedo, Señor, mis hermanos, es para estar en la presencia y gozarnos y decir: Señor,
aquí estoy. Te quiero conocer, hoy te voy a conocer. ¿Cómo eres, güerito, morenito? Yo creo que es de mi color. Esto es lo que yo creo. Si no oramos, si no leemos la Biblia, no le conocemos, mi hermano. No le conocemos. Ir a las iglesias muchas veces es un tiempo de sentimentalismo. Muchos estamos confiados pensando que el ir a la iglesia los domingos es suficiente, pero estamos descuidados. Muchos estamos descuidados. Muchos no esperamos ese día. Dice la palabra de Dios, pero el Señor vendrá como un ladrón. ¿Está usted preparado, mi hermano? Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede venir, por favor. ¿Está usted preparado para ese día? Nuestro estilo de vida, ¿cómo es? Tal vez solamente estamos preparándonos para, mientras vivimos en esta tierra, ser buenos esposos, ser un buen profesionista, ser un buen empleado. Tenemos metas por cumplir, preparar a nuestros hijos, educarlos. Pero yo le estoy hablando de su vida personal, de lo que es el propósito, de esa promesa que muchos piensan que el Señor no va a venir, pero Él va a venir. Y yo no sé si viene hoy. Los que no creen no lo esperan. Algunos de nosotros vivimos como si no fuera a venir, y muy pocos están como Noé, esperando su venida. Conocer a Dios. Cierra sus ojos. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Qué día tan glorioso nos puede esperar cuando estemos en su presencia. Su presencia lo llena todo. No hay nada más glorioso que estar en su presencia. Mi hermano, que no te agarre confiado en la comodidad de la vida. Dice la palabra de Dios que el Señor espera, retrasa su venida, esperando que tú te arrepientas. Que tú te arrepientas. No se trata de infundir miedo, es un recordatorio de que Cristo vendrá. Y en ese día tú no vas a poder decir: Señor, yo no sabía que era cierto que vendrías, por eso no me preparé. No, todos sabemos, pero pocos vivimos esperando que Él venga. Padre, en esta mañana, habla en nuestro corazón. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de vivir el cristianismo, Señor. Cambia nuestra manera de esperarte. Que sea un anhelo. Que clamemos y que tal vez hasta oremos: Señor, ya ven. Señor, ya ven, ya estoy listo, ya te espero.
Señor, toca nuestro corazón, cambia nuestros valores, nuestras metas. Cámbiala, Señor Jesús. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Si usted tiene algo que necesite confesar, que necesite arrepentirse, hágalo. El Señor aquí está, dispuesto a cambiar nuestro estilo de vida, ayudarnos a cambiar nuestro estilo de vida. Señor, quiero estar listo para ti. Levante sus manos, por favor. Señor, quiero estar listo para ti. Amén, Señor, ayúdanos a estar listos. Prepáranos, Señor. Tú vendrás por mí, te esperaré. Que sea algo real en nuestra vida, Señor.